Desde mi ventana del 20º piso, observo cómo la lluvia golpea los cristales del edificio corporativo mientras contemplo una historia que cambió para siempre la vida de dos personas que creían conocer su destino. Todo comenzó en una fría mañana de noviembre en Manhattan, cuando Carlos Mendoza, un hombre de 58 años con canas prematuras y manos curtidas por el trabajo, ajustaba el espejo retrovisor de su Lincoln Navigator negro en el aeropuerto JFK. Carlos llevaba 27 años trabajando como chofer ejecutivo para Sterling Luxury Services, una empresa que transportaba a los más poderosos de Nueva York. Había visto fortunas crearse y destruirse, había escuchado conversaciones que movían millones, pero siempre mantuvo su discreción profesional como un escudo invisible. Esa mañana, sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Su siguiente pasajera era Isabela Martínez, una mujer de 32 años que había construido un imperio tecnológico desde cero. Martínez Tech, su empresa de inteligencia artificial, estaba valorada en $150 millones y ella era considerada una de las mentes más brillantes de Silicon Alley. Isabela subió al vehículo con su característica elegancia fría, el cabello negro recogido en un moño perfecto, llevando un abrigo de cachemira gris que costaba más que el salario mensual de Carlos. «Al distrito financiero Torre Goldman», ordenó sin levantar la vista de su teléfono. Pero cuando ella se acomodó en el asiento trasero y cruzó las manos sobre su regazo, algo hizo que el corazón de Carlos se detuviera por un instante. En el dedo anular de su mano derecha, Isabela llevaba un anillo que Carlos reconoció inmediatamente. Era una pieza única de oro blanco con una esmeralda colombiana rodeada de pequeños diamantes, con un diseño de filigrana que formaba pequeñas flores. Era exactamente igual al anillo que había pertenecido a su abuela Carmen, el mismo anillo que ella le había mostrado miles de veces cuando era niño, contándole la historia de cómo había sido un regalo de bodas de su abuelo en Medellín. Carlos sintió que el mundo se tambalea mientras conducía por la autopista Van Wyck, sus ojos alternando entre el tráfico y el espejo retrovisor, donde podía ver ese anillo que creía único en el mundo. Y antes de continuar, una petición especial para ti que nos estás viendo. Necesitamos tu ayuda para llegar a 1000 suscriptores. Sin esta meta, lamentablemente no podremos seguir trayéndote documentales emocionantes como este. No dejes que este canal desaparezca por falta de apoyo. Solo tienes que hacer clic en suscribirse. Y algo que me emociona muchísimo, escríbeme en los comentarios desde qué ciudad y país me estás viendo. Es increíble saber que tal vez tienes a alguien en Brasil, otro en México, alguien más en España. Me fascina esta conexión global que creamos juntos. Cada comentario con tu ubicación hace que este canal se sienta como una verdadera comunidad internacional. No seas tímido, comparte de dónde nos saludas. Disculpe, señorita Martínez, se atrevió a decir Carlos, rompiendo su propio código de silencio profesional. Ese anillo que lleva es muy hermoso. Podría preguntarle dónde lo consiguió. Isabela levantó la vista de su teléfono, sorprendida por la pregunta personal. «Es una herencia familiar», respondió con cierta frialdad. «Pertenecía a mi abuela Carmen. Siempre decía que era único, hecho especialmente para ella en Colombia». El mundo de Carlos se desplomó en ese momento. Su abuela se llamaba Carmen Mendoza y había vivido en Medellín hasta los años 50. Había tenido 3 hijos, su padre Roberto y 2 hijas, María y Rosa, que habían emigrado a Estados Unidos en los años 60 y de quienes la familia había perdido contacto. «¿Carmen cómo?», preguntó Carlos, tratando de mantener la compostura mientras su corazón latía como un tambor. «Carmen Mendoza», respondió Isabela, ahora intrigada por el interés del chófer. «¿Por qué pregunta?» Carlos sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Esa mujer millonaria, esa CEO exitosa que transportaba regularmente, era su prima. Era la nieta de su tía Rosa,
la hermana de su padre que se había perdido en las calles de Nueva York décadas atrás, pero en lugar de revelar la verdad, una ola de vergüenza y humillación lo invadió. Ella era una millonaria poderosa, una mujer que movía imperios, y él era solo un chofer. ¿Cómo podría explicarle que estaban emparentados? ¿Cómo podría admitir que mientras ella construía un imperio tecnológico, él se había conformado con manejar un auto? Solo me recordó a alguien que conocí hace mucho tiempo, mintió Carlos, sintiendo cómo la oportunidad de reconectarse con su familia se desvanecía por su propio orgullo herido. Isabela lo observó unos segundos más por el espejo retrovisor, pero luego volvió su atención al teléfono, perdiendo para siempre lo que pudo haber sido el momento más importante de sus vidas. Durante las siguientes semanas, Carlos no pudo dejar de pensar en ese encuentro. Investigó discretamente sobre Isabela Martínez y descubrió una historia que lo llenó tanto de orgullo como de dolor. Isabela había crecido en Queens, criada por una madre soltera que trabajaba en una fábrica textil. Era la nieta de Rosa Mendoza, que había llegado a Nueva York en 1967 con el sueño americano, pero había muerto cuando Isabela tenía solo 8 años. La madre de Isabela, Carmen Martínez, había honrado a su abuela adoptando su nombre para su hija, pero murió de cáncer cuando Isabela tenía 19 años, dejándola completamente sola en el mundo. Isabela había trabajado como mesera mientras estudiaba ingeniería en sistemas en el Community College. Luego se había transferido a NYU con una beca completa y había fundado su empresa a los 26 años con solo $5,000 de ahorros. Carlos se dio cuenta de que mientras él había tenido el privilegio de conocer a la abuela Carmen, Isabela había crecido huérfana, sin familia, construyendo su imperio desde la soledad absoluta. El peso de su silencio se volvió insoportable, pero cada día que pasaba, cada vez que la transportaba sin decir nada, hacía más difícil revelar la verdad. Isabela, por su parte, había notado algo extraño en Carlos. A diferencia de otros choferes que había tenido, él parecía observarla con una mezcla de familiaridad y melancolía. Había algo en sus ojos que le recordaba vagamente a las pocas fotos que tenía de su abuela Rosa, pero desechaba estos pensamientos como productos de su imaginación. Tenía demasiadas responsabilidades como para perderse en fantasías sobre conexiones familiares que probablemente no existían. Su empresa estaba en medio de una expansión crucial, había cerrado una ronda de financiamiento de $50 millones y estaba negociando una asociación estratégica con Microsoft que podría multiplicar su valor por 10. Pero el destino, como suele suceder, tenía planes que ninguno de los dos podía prever. Un martes por la mañana, mientras Carlos esperaba afuera de la Torre Goldman, recibió una llamada que cambiaría todo. Era de su hermana Elena, que vivía en Los Ángeles. «Carlos», le dijo con voz temblorosa, «necesito contarte algo importante. He estado investigando nuestra genealogía y encontré algo increíble. Tía Rosa, encontré a su familia. Tenía una hija llamada Carmen, que tuvo una hija llamada Isabela. Carlos, nuestra prima Isabela está viva, y creo que vive en Nueva York. Trabaja en tecnología y es muy exitosa. He estado tratando de contactarla, pero es muy difícil llegar a ella». Carlos se quedó paralizado. Su hermana había hecho la investigación que él no se había atrevido a completar por su cuenta. «Elena», murmuró, «creo que ya la conozco». Cuando le explicó la situación a su hermana, ella se quedó en silencio por un momento antes de explotar. «¿Cómo puedes ser tan tonto, Carlos? Esa mujer es nuestra prima. Ha estado sola toda su vida, sin familia, y tú has estado transportándola durante meses sin decirle quién eres. Tienes que decírselo». Pero antes de que Carlos pudiera procesar completamente esta conversación, Isabela salió del edificio con una expresión que él nunca había visto antes: pánico absoluto. Se subió al auto rápidamente y le dijo: «Carlos, necesito ir inmediatamente al bufete de abogados Morrison y Asociados. Es una emergencia».
Durante el trayecto, Carlos pudo escuchar fragmentos de las múltiples llamadas telefónicas que Isabela estaba haciendo. Aparentemente, un ex socio de su empresa la estaba demandando por $200 millones, alegando que ella había robado la tecnología que ahora era el corazón de Martínez Tech. Peor aún, el ex socio afirmaba tener documentos que probaban que la idea original había sido suya y tenía testigos que respaldaban su versión. James, escuchó Carlos, que Isabela decía por teléfono a lo que parecía ser su abogado: «Necesitas encontrar cualquier documento, cualquier evidencia de que yo desarrollé esa tecnología independientemente. Revisa mis archivos universitarios, habla con mis profesores de NYU, encuentra cualquier cosa que demuestre que yo trabajaba en esas ideas desde antes de conocer a David». James Morrison, su abogado, parecía tener malas noticias. «Isabela, hemos revisado todo. David tiene documentos fechados 6 meses antes que los tuyos. A menos que puedas encontrar algo anterior, algo que pruebe que trabajabas en estas ideas desde mucho antes, vamos a perder este caso. Y si lo perdemos, no solo te va a quitar la empresa, sino que vas a tener que pagarle 200 millones en daños. Vas a quedar en bancarrota total». Isabela colgó el teléfono y por primera vez en todos los meses que Carlos la había conocido, la vio llorar. «Voy a perder todo», murmuró para sí misma. «Todo por lo que he trabajado durante 10 años se va a esfumar». Carlos sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. Su prima, su familia, la última conexión con su abuela Carmen, estaba sufriendo y él tenía información que podría ayudar, pero no sabía cómo revelar la verdad sin parecer un oportunista. Cuando llegaron al bufete de abogados, Isabela se bajó del auto sin su usual despedida cortés, claramente devastada. Carlos se quedó sentado en el auto, luchando con la decisión más difícil de su vida. Sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo y la vergüenza lo paralizaban. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Llamó a su hermana Elena y le contó todo lo que había pasado. «Carlos», le dijo Elena firmemente, «esta es tu oportunidad de hacer lo correcto. Esa mujer es nuestra familia y está sufriendo sola. No importa lo que piense de ti o de tu trabajo. Lo que importa es que está en problemas y tú puedes ayudar». Pero Elena tenía más información que cambiaría todo. «Carlos, hay algo más que encontré en mi investigación. Abuela Carmen tenía un baúl con documentos familiares. Cuando murió, se lo dejó a papá, y cuando papá murió, debería haber pasado a ti como el hijo mayor. Ese baúl está en el almacén donde guardas las cosas de papá. Creo que ahí pueden estar las pruebas que Isabela necesita». Al día siguiente, Carlos fue al almacén por primera vez en 5 años. Entre cajas polvorientas y muebles viejos, encontró el baúl de roble que recordaba de la casa de su abuela. Adentro, envueltos en papel de seda amarillento, encontró documentos que lo dejaron sin aliento. Certificados de nacimiento, documentos de inmigración, pero más importante, encontró algo que cambiaría todo. Había un folder lleno de cartas que su abuela Carmen había recibido de su nieta Isabela cuando era adolescente. En esas cartas, escritas a mano con la letra cuidadosa de una joven de 16 años, Isabela describía en detalle sus ideas para crear programas de computadora que pudieran pensar y aprender como las personas. Las cartas estaban fechadas en 2007, 10 años antes de que conociera a David, su ex socio. Más sorprendente aún, encontró diagramas y explicaciones técnicas que eran claramente los precursores de la tecnología que ahora estaba en disputa. Isabela le había escrito a su abuela sobre sus sueños de crear una empresa que revolucionaría la inteligencia artificial, y había incluido bocetos de algoritmos que ahora reconocía como la base de Martínez Tech. Carlos se dio cuenta de que tenía en sus manos la evidencia que podría salvar a Isabela, pero también la prueba indiscutible de que eran familia. Ya no podía seguir ocultando la verdad. Esa tarde, cuando Isabela subió al auto para ir a otra reunión con sus abogados, Carlos había tomado una decisión. «Señorita Martínez», dijo,
su voz temblando ligeramente. Tengo algo que decirle y va a cambiar todo entre nosotros. Isabela, que estaba sumida en sus problemas legales, apenas le prestó atención. Carlos, no es el momento para conversaciones. Estoy a punto de perder mi empresa. Es sobre su abuela Carmen y sobre el anillo que lleva, insistió Carlos. Esta vez, Isabela levantó la vista, intrigada a pesar de su estrés. Mi abuela tenía una hermana llamada Rosa, que se casó con Roberto Mendoza. Tuvieron un hijo llamado Carlos. Isabela se quedó en silencio, procesando las palabras. Yo soy Carlos Mendoza, continuó él. Soy su primo, señorita Martínez. Su abuela Rosa era mi tía. El silencio en el auto fue ensordecedor. Isabela lo observó a través del espejo retrovisor, buscando en sus facciones algún rastro de familiaridad. Y entonces lo vio. Tenía los mismos ojos oscuros de las fotos de su abuela Rosa, la misma forma de la nariz, el mismo gesto al sonreír nerviosamente. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó Isabela, su voz entre la confusión y el enojo. He estado transportándote durante meses. ¿Sabes lo que significa para mí encontrar familia? ¿Tienes idea de lo sola que he estado toda mi vida? Carlos se detuvo en el tráfico y se volvió para mirarla directamente. Porque tuve miedo, admitió. Tú eres una CEO millonaria, una mujer exitosa y poderosa. Yo soy solo un chofer. Pensé que te daría pena tener un primo que no llegó a nada en la vida. Isabela sintió una mezcla de emociones, furia, tristeza, pero también un alivio profundo de saber que no estaba completamente sola en el mundo. Solo un chofer. Zrenia repitió. Carlos, he construido mi imperio completamente sola, sin familia, sin conexiones. ¿Crees que me importa lo que hagas para vivir? Lo único que siempre quise fue tener familia. Pero Carlos no había terminado. Hay más, dijo sacando el folder de cartas del asiento delantero. Encontré esto en las cosas de nuestra abuela Carmen. Son cartas que le escribiste cuando eras adolescente. Isabela tomó el folder con manos temblorosas y comenzó a leer. A medida que pasaba las páginas, sus ojos se llenaron de lágrimas. Eran sus cartas, escritas con la pasión de una joven que soñaba con cambiar el mundo a través de la tecnología. Y la fecha, todas estaban fechadas años antes de que conociera a David. Carlos, murmuró, esto puede salvar mi empresa. Estas cartas prueban que yo desarrollé estas ideas años antes de conocer a David. Son la evidencia que mis abogados necesitan. Pero entonces la realidad la golpeó como un tsunami. Su primo, su familia perdida durante décadas, había estado a su lado todo este tiempo, observándola sufrir en silencio, teniendo la solución a sus problemas, pero sintiendo que no podía acercarse por vergüenza de su posición social. Carlos, dijo Isabela, su voz ahora firme y decidida, vas a venir conmigo a ver a mis abogados. Vas a contarles todo sobre nuestra familia, sobre estas cartas y sobre cómo las encontraste. Y después, tú y yo vamos a tener una conversación muy larga sobre lo que significa ser familia. La reunión con los abogados fue un punto de inflexión. James Morrison no podía creer lo que tenía frente a él. Las cartas no sólo probaban que Isabela había desarrollado las ideas controversiales años antes de conocer a David, sino que también mostraban una progresión clara y documentada de su pensamiento técnico. Más importante, tenían la autenticidad que sólo podía venir de correspondencia familiar genuina, escrita sin ninguna intención legal futura. Isabela, dijo James con una sonrisa que no había mostrado en semanas, esto no solo va a ganar el caso, sino que David podría enfrentar cargos por perjurio y extorsión. Claramente sabía que estas ideas eran tuyas, y aún así decidió demandarte. Pero lo que más sorprendió a James fue descubrir que Carlos no era realmente solo un chofer.
En el proceso de verificar la autenticidad de los documentos familiares, Isabela había insistido en conocer más sobre la historia de su primo. Carlos, presionado por las preguntas legales, finalmente admitió que tenía un doctorado en Ingeniería de Sistemas del MIT, que había trabajado como investigador en IBM durante 10 años y que solo había comenzado a manejar cuando el racismo sistemático en la industria tecnológica de los años 90 lo había llevado a una depresión que le costó su carrera. Dejé la tecnología en 1995, le confesó a Isabela. Me cansé de ser el único latino en cada sala de reuniones, de que me pasaran por alto para promociones, de que asumieran que era menos capaz. Manejar me daba paz, me permitía ser invisible. Isabela se quedó en shock. No solo había encontrado a su familia perdida, sino que había descubierto que su primo era un genio de la tecnología que había abandonado su carrera por las mismas barreras que ella había enfrentado y superado una generación después. Carlos, le dijo Isabela esa noche, cuando finalmente estuvieron solos en su oficina después de que los abogados terminaran de preparar la contradefensa, necesito hacerte una propuesta. Quiero que vengas a trabajar conmigo en Martínez Tech. Carlos se rió nerviosamente. Isabela, han pasado 30 años desde que dejé la tecnología. El mundo ha cambiado. Yo me he quedado atrás. ¿Te has quedado atrás? Zrenia preguntó Isabela, mostrándole algunos de los diagramas técnicos que había encontrado en las cartas. Estos algoritmos que describía cuando tenía 16 años. ¿Sabes quién me ayudó a entender los conceptos matemáticos detrás de ellos? Tú. En una de las cartas mencionas que el primo Carlos me explicó cómo funcionan las matrices de probabilidad. Tú fuiste mi primer mentor en tecnología, Carlos, y ni siquiera te das cuenta. Carlos recordó vagamente haber ayudado a una prima joven con matemáticas durante una rara visita familiar en los años 2000. Pero no había conectado esos recuerdos con la CEO que transportaba diariamente. Además, continuó Isabela, he estado observando cómo manejas la logística de tu trabajo. Optimizas rutas en tiempo real, anticipas patrones de tráfico, coordinas múltiples clientes simultáneamente. Eso no es solo manejar, Carlos. Eso es ingeniería de sistemas aplicada al mundo real. Isabela tenía razón. Sin darse cuenta, Carlos había estado usando sus habilidades de ingeniería todos estos años, simplemente aplicándolas a un campo diferente. Quiero que seas mi CTO, dijo Isabela directamente. Chief Technology Officer de Martínez Tech. Salario inicial de $400,000 anuales, más acciones de la empresa. Pero más importante, quiero que seas mi socio en esto. Quiero construir algo juntos como familia. Carlos sintió que el mundo giraba a su alrededor. De transportar a esta mujer a convertirse en su socio empresarial. De esconder su identidad por vergüenza a ser invitado a liderar una empresa de $150 millones. Isabela, dijo suavemente, no sé si puedo hacer esto. Han pasado muchos años y hay tanto que no sé sobre la tecnología moderna. Carlos, respondió Isabela con una sonrisa que iluminó toda la habitación. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros y David, mi ex socio? Él piensa que la tecnología se trata de ser el más inteligente de la habitación. Nosotros sabemos que se trata de resolver problemas reales para personas reales. Tú has estado resolviendo problemas logísticos complejos durante 30 años. Yo he estado construyendo sistemas que aprenden y se adaptan. Juntos, podemos crear algo que ninguno de los dos podría lograr solo. Y así comenzó la transformación más extraordinaria que yo haya presenciado jamás. En los siguientes 6 meses, Carlos no solo se adaptó a su nuevo rol, sino que revolucionó completamente la dirección técnica de Martínez Tech. Su experiencia del mundo real, combinada con la visión innovadora de Isabela, creó productos que ninguna empresa puramente académica había logrado desarrollar. El caso legal contra David se resolvió no solo a favor de Isabela, sino que David terminó pagando 50 millones en daños por difamación y competencia desleal. Pero más importante,
Carlos e Isabela transformaron Martínez Tech de una empresa de inteligencia artificial de nicho en una corporación diversificada que aplicaba aprendizaje automático a logística, transporte y optimización urbana. La empresa se revalorizó en $500 millones en su primera evaluación post-transformación. Carlos, que había pasado décadas sintiéndose invisible e insignificante, ahora lideraba un equipo de 50 ingenieros y era reconocido como uno de los CTOs más innovadores de Nueva York. Pero la transformación más importante no fue profesional, sino personal. Isabela, que había vivido toda su vida adulta en soledad emocional, ahora tenía una familia. Carlos no solo se convirtió en su socio empresarial, sino en el hermano mayor que nunca había tenido. La familia Mendoza, dispersa por décadas de inmigración y malentendidos, finalmente se reunió. Elena voló desde Los Ángeles para conocer a Isabela y por primera vez en 30 años, los primos se reunieron para celebrar el Día de Acción de Gracias juntos. Pero la historia no terminó ahí. Carlos descubrió que su experiencia como chofer le había dado una perspectiva única sobre los problemas de movilidad urbana que ni él ni Isabela habían considerado completamente. Propuso que Martínez Tech desarrollara una plataforma de optimización de transporte que no solo mejorara la eficiencia, sino que también proporcionara oportunidades económicas reales para choferes y conductores independientes. Isabela le dijo una tarde mientras revisaban los planos para su nueva división de movilidad urbana. He conocido a cientos de choferes durante mis años en Sterling Luxury Services. Muchos de ellos son como yo, sobrecalificados, subutilizados, invisibles para la sociedad. ¿Y si pudiéramos crear una plataforma que no solo optimice el transporte, sino que también reconozca y utilice las habilidades ocultas de estas personas? Isabela se emocionó con la idea. ¿Te refieres a una plataforma que identifique las competencias adicionales de los conductores y los conecte con oportunidades que vayan más allá de solo manejar? Exactamente, respondió Carlos. Un chofer que habla 3 idiomas podría hacer traducciones durante los tiempos de espera. Uno con experiencia en contabilidad podría ayudar con servicios financieros móviles. Un ex-ingeniero como yo podría proporcionar consultoría técnica. La plataforma aprendería las habilidades de cada conductor y crearía ecosistemas de trabajo que maximicen el potencial humano. Esta idea se convirtió en Talent Flow, una subsidiaria de Martínez Tech que revolucionó completamente la economía de transporte compartido. En lugar de tratar a los conductores como recursos intercambiables, Talent Flow los veía como profesionales multifacéticos con habilidades diversas. La plataforma no solo optimizaba rutas y tarifas, sino que también creaba redes de servicios profesionales móviles que generaban ingresos adicionales significativos para los conductores. En su primer año, Talent Flow no solo se convirtió en la plataforma de transporte de más rápido crecimiento en la costa este, sino que también aumentó los ingresos promedio de los conductores en un 300%. Carlos había transformado su experiencia de marginación en una innovación que empoderó a miles de personas que se encontraban en situaciones similares a la que él había vivido. La reunión familiar más emotiva llegó cuando Isabela y Carlos decidieron hacer un viaje a Colombia para visitar la tumba de su abuela Carmen en Medellín. Fue allí, en el cementerio de la Macarena, donde finalmente entendieron completamente su historia familiar. Descubrieron que Carmen había tenido 4 hijos, no 3 como pensaban. Había tenido un hijo más, Miguel, que había emigrado a Venezuela en los años 60 y de quien habían perdido contacto. Con la ayuda de un investigador privado encontraron a los descendientes de Miguel, una familia de ingenieros y médicos que vivían en Caracas y que tampoco sabían de la existencia de sus primos norteamericanos. La reunión familiar que siguió fue épica. 3 países, 4 generaciones y docenas de primos, tíos y sobrinos que se conocieron por primera vez en un hotel en Bogotá.
Carlos se dio cuenta de que había pasado décadas sintiéndose solo y desconectado, cuando en realidad pertenecía a una familia extensa de profesionales, emprendedores y soñadores que habían estado buscándolo tanto como él había estado buscándolos inconscientemente. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Swing, le dijo Isabela a Carlos durante el vuelo de regreso a Nueva York, mientras observaban las montañas de Colombia desaparecer bajo las nubes. No es solo que encontramos familia o que salvamos la empresa o que creamos Talent Flow, es que descubrimos que nunca estuvimos realmente solos, solo estábamos esperando el momento correcto para reconocernos. Carlos asintió, pensando en el anillo de esmeralda que había iniciado todo. Abuela Carmen sabía, murmuró, de alguna manera sabía que ese anillo nos conectaría. Por eso Isabela lo heredó, por eso yo lo reconocí. Ella estaba guiándonos hacia el encuentro. Y así, desde mi ventana del 20º piso, observo cómo termina esta historia extraordinaria. Carlos Mendoza, que comenzó como un chofer avergonzado de su posición, ahora es el CTO de una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en América, con un patrimonio personal que supera los 10 millones de dólares. Isabela Martínez, que había construido su imperio en soledad, ahora lidera una familia empresarial que incluye no solo a Carlos, sino también a 3 primos venezolanos que se han unido a diferentes divisiones de la empresa. Martínez Tech, que comenzó como una startup de inteligencia artificial valorada en 150 millones, ahora es un conglomerado tecnológico valorado en más de 1.000 millones de dólares, con oficinas en Nueva York, Los Ángeles, Bogotá y Caracas. Talent Flow ha transformado las vidas de más de 100.000 conductores en toda América Latina. Y Carlos ha sido invitado a hablar en conferencias internacionales sobre innovación social y tecnología inclusiva. Pero lo más importante es que han demostrado que el éxito verdadero no se mide solo en términos financieros, sino en la capacidad de transformar no solo tu propia vida, sino las vidas de las personas que te rodean. La historia de Carlos e Isabela es un recordatorio de que a veces las conexiones más importantes de nuestras vidas están escondidas a plena vista, esperando un momento de valentía para revelarse, que el orgullo y la vergüenza pueden costarnos las oportunidades más valiosas, pero que nunca es demasiado tarde para rectificar y reconectarse con quienes realmente importan. Y que en un mundo que constantemente nos dice que el éxito se trata de competencia individual, las historias más extraordinarias surgen cuando las personas se unen, reconocen sus fortalezas mutuas y construyen algo que trasciende lo que cualquiera de ellos podría haber logrado solo. El anillo de esmeralda de la abuela Carmen ahora se exhibe en la oficina principal de Martínez Tech, no como una reliquia del pasado, sino como un símbolo del futuro que construyeron juntos, un futuro donde la familia, el talento y la oportunidad se combinan para crear transformaciones que van mucho más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado cuando Carlos observó por primera vez ese anillo familiar en el espejo retrovisor de su Lincoln Navigator, sin saber que estaba viendo el inicio de la aventura más extraordinaria de su vida.